y muchas gracias a todos por esta oportunidad de presentarles algunos resultados de este proyecto. Es un proyecto de investigación de 3 años que pues se ha enfocado en las organizaciones comunitarias que proveen los servicios de agua en las zonas rurales y periurbanas, y estamos mirando a la capacidad que tienen estas organizaciones de adaptarse al cambio climático. Entonces, pues mi presentación va a consistir les voy a dar un breve contexto, les voy a hablar de los métodos que usamos para la investigación, vamos a hablar sobre algunos indicadores de vulnerabilidad, las estrategias de adaptación que surgieron a partir de estas vulnerabilidades identificadas y algunas reflexiones finales. Entonces, para empezar con el contexto, en Colombia, las organizaciones que prestan el servicio de abastecimiento del agua, pues pueden dividirse en las organizaciones urbanas, que son alrededor de 241 organizaciones que le prestan el servicio más o menos al 68% de la población colombiana, y las poblaciones y las organizaciones rurales y periurbanas, que son alrededor de 12.000, aunque algunos estimados dicen que pueden llegar a ser 25.000, y que le prestan el servicio al 32% de la población, es decir, a la población rural y periurbana. En Colombia existe un sistema de información que recopila la información de todas las organizaciones prestadoras de servicios públicos, no solamente del agua, que se llama la Superintendencia de Servicios Públicos, y este es un sistema pues que les exige a todas las organizaciones que reporten información. Como vemos aquí en este gráfico, las organizaciones urbanas reportan el 100% de ellas, pero las organizaciones pequeñas, rurales y periurbanas solamente el 15% reporta, debido pues a su capacidad institucional. Entonces, pues viendo digamos, esa variabilidad en la capacidad institucional, vemos que la variabilidad del clima y la disponibilidad del agua sí son preocupaciones muy importantes para los proveedores de agua, pero la vulnerabilidad de las organizaciones no es solamente frente a esa escasez, sino también frente a las limitaciones institucionales que tienen. Entonces, lo que hicimos con el proyecto fue recopilar toda la información pues que era posible recopilar. Hicimos unas encuestas a los acueductos o sistemas, organizaciones comunitarias del agua, agrupadas en 2 organizaciones de segundo orden, que son Aquacol, con 17 miembros, y Facoris con 29. Y también seleccionamos 7 casos de estudio, que son las comunidades, las organizaciones que están trabajando directamente con el proyecto. También recopilamos pues toda la información que está disponible en el Sistema Único de Información del que les estaba hablando. Bueno, los sitios de estudio están en la zona andina. Aquí en el gráfico lo que ustedes ven es la cordillera occidental y la cordillera central colombiana, y los sitios pues están todos alrededor del valle del río Cauca, que es la zona, digamos, central. Una cosa muy importante que se me olvidó algo importante que olvidé decirles, es que en Colombia las organizaciones, el número de organizaciones es alrededor de entre 12.000 y 25.000, no se sabe bien, y hay otros estimados para los países de la región andina. Por ejemplo, en Perú se estima que las organizaciones comunitarias pueden ser alrededor de 28.000, en Bolivia 30.000, y en Ecuador alrededor de 18.000. O sea que pues el número de organizaciones es bastante significativo en toda la región andina. Bueno, entonces los tipos de vulnerabilidades que se identificaron en este estudio
fueron clasificadas en cuatro: las vulnerabilidades de las fuentes, las vulnerabilidades técnicas que tienen que ver digamos, con la infraestructura, las debilidades institucionales que tienen que ver con la viabilidad de las organizaciones y las vulnerabilidades relacionadas con el modelo organizacional. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, de las fuentes, hablaremos de precipitación y turbidez del agua. De las técnicas hablaremos de almacenamiento y pérdida. De las institucionales, por ejemplo, las concesiones o los derechos asignados por los gobiernos, el acceso a los subsidios, y en el modelo hablaremos de los costos de producción y la dependencia del liderazgo voluntario. Entonces, para empezar con la vulnerabilidad en las fuentes, a partir de aquí en la presentación, lo que ustedes van a ver son unos cuadros así como estos, donde aparecen los nombres de las organizaciones que correspondían a los casos de estudio y el promedio para la organización que las agrupa. En este caso pues es Aquacol y en este caso es Facori. Y aquí pues aparece la información relacionada con el indicador de vulnerabilidad. Entonces, empezando con el tema de escasez, vemos, por ejemplo, que el 41% de las organizaciones de Aquacol reportan escasez alguna vez en el año y el 55% de Facori reporta escasez alguna vez en el año. Esto se puede relacionar, por ejemplo, con el número de fuentes o el número, digamos, de quebradas o ríos o fuentes de agua de las que las organizaciones están tomando su agua. Entonces vemos, por ejemplo, que el 64% tienen acceso a una sola fuente, en el caso de Aquacol, y 55% de Facoris tienen una sola fuente. Esto pues es muy importante si consideramos, por ejemplo, la vulnerabilidad en la época más seca del año. Por ejemplo, ¿cuál es la precipitación en el mes más seco del año? Y vemos, por ejemplo, para el caso de La Sirena, donde la precipitación en un mes puede ser de 0, pues es una organización que requiere tener más de una fuente. Y pues ahí se ve claramente que durante esos meses toda el agua que la organización trata o capta, pues corresponde prácticamente a toda el agua que está cayendo sobre la cuenca. Bueno, otra vulnerabilidad de la fuente tiene que ver con la cantidad de sedimentos que haya en el agua. Y vemos también, igual que en la gráfica anterior, en la tabla anterior, que Aquacol reporta un 53% de sus organizaciones reportan turbidez y el casi el 60% en el caso de Facori. Esto implica pues que las plantas tienen que cerrarse en algunos casos porque el nivel de turbidez es tal que pues no se puede tratar el agua. Tenemos un ejemplo pues bastante crítico, que es Golondrinas, que cierra 25 veces al año la planta en el año 2012 con una duración del cierre de prácticamente un día. Bueno, esto pues tiene que ver mucho con el uso del suelo en la cuenca y vemos que pues hay una relación muy marcada con la presencia de potreros, pues que son sistemas productivos donde el suelo está mucho más expuesto a la erosión. Pasando al tema de las vulnerabilidades técnicas, vemos que una vulnerabilidad técnica bastante marcada es la longitud de la red. Digamos que podemos clasificar la longitud de la red en dos temas. Un tema que sería la longitud de la tubería desde el sitio donde se capta el agua hasta la planta, y vemos pues que el rango de longitud pues es bastante amplio, desde organizaciones que dependen de un pozo, donde pues está prácticamente pegada a la bocatoma a la planta, a sistemas como por ejemplo Aquasur, donde tienen una distancia de 22 kilómetros, haciendo pues muy vulnerable la red. Y lo mismo con relación a la red de distribución. Tenemos organizaciones que tienen, por ejemplo, 2,5 kilómetros, como el caso de Azocastajal,
y organizaciones como Tribunas, donde tiene más de 100 kilómetros de longitud de la red de distribución. Esto pues implica también una vulnerabilidad grande cuando vemos cuál es el número de conexiones por kilómetro, porque pues de esto va a depender los ingresos que va a recibir una organización para poder hacerle mantenimiento a esa red. Bueno, otra vulnerabilidad técnica tiene que ver con las pérdidas, es decir, el agua no facturada, el agua que entra a la planta que se trata, pero que no se puede facturar porque se pierde en la distribución o en la conducción. Entonces vemos, por ejemplo, que en promedio, para el año 2012, el rango también es bastante amplio y la organización Tribunas Córcega tiene un porcentaje de pérdidas bastante grande del 56%, que tiene que ver con lo que mostrábamos en la gráfica, en la tabla anterior, la longitud de la red de 103 kilómetros y pues un número de conexiones por kilómetro bastante bajo comparado con las demás. Bueno, en el tema de almacenamiento de agua, pues este es un tema bastante ligado a la adaptación al cambio climático. Vemos, por ejemplo, que de las organizaciones que reportan escasez, pues el almacenamiento puede llegar a ser una estrategia importante de adaptación. Sin embargo, vemos pues que la construcción de tanques de almacenamiento en los Andes pues es un tema bastante complicado por los costos y vemos que la capacidad de almacenamiento que existe pues es muy baja. Vemos por ejemplo aquí que en general la capacidad no pasa de un día de la demanda. Y vemos, por ejemplo, el gran esfuerzo que hacen algunas organizaciones. Por ejemplo, aquí Tribunas Córcega se ha construido un tanque bastante grande para pasar de 903 metros cúbicos a 2.700, pero que eso, sin embargo, no le representa sino un cambio de 5 horas a 17 horas de abastecimiento. Bueno, pasando al tema de las vulnerabilidades institucionales, las organizaciones comunitarias, al igual que otros usuarios de agua, tienen unas concesiones o licencias en diferentes partes de los Andes, se llaman de diferente manera derechos de agua, pero esto se refiere al volumen o al flujo de agua que las organizaciones gubernamentales les asignan a estas organizaciones para distribuir entre sus usuarios. Entonces vemos aquí, pues dependiendo del tamaño de la organización, la concesión en litros por segundo y quisimos comparar eso con el caudal promedio que manejan, que se obtiene en o que se mide en las cuencas, en los ríos, para ver qué tanto de ese caudal está asignado en concesión. Y vemos que en ciertos casos, como por ejemplo en La Sirena y en Mundo Nuevo, en la época seca, la organización está tomando 100% del caudal concedido porque el caudal, pues es en la época seca, es menor a la concesión. Entonces vemos pues que hay una vulnerabilidad grande relacionada con la fuente, pero también relacionada con eh, con esa concesión, con esa organización gubernamental que le está otorgando el derecho al agua. Perdón. Bueno, pasando al tema de subsidios, los subsidios en Colombia existe un sistema de subsidios cruzados, de tal manera que la población más pobre, que son los estratos de 1, 2 y 3, paguen un costo o paguen el servicio por debajo del costo, el estrato 4 pague la tarifa plena, o sea, 100% del costo, y los estratos de mayor capacidad económica, que serían el 5 y 6, los comerciales e industriales, paguen más
el costo del servicio para subsidiar a los estratos más pobres. Esto, pues, es un sistema que, digamos, en teoría está muy bien pensado, pero que si vamos a la práctica a ver cómo está la estratificación socioeconómica de los usuarios, vemos pues que la mayoría se concentran en los estratos 1, para el caso de la sirena Coafiria Cascajal, en los estratos 1 y 2, para golondrinas y mundomo, y si miramos ya, digamos, Mundonuevo y Tribuna Córcega, vemos que de todas maneras la concentración en los primeros 4 estratos pues es bastante alta. Entonces, pues vemos que, digamos, debido a esto, a que la gran mayoría de la población está concentrada en los estratos bajos, entonces pues el gobierno compensa esto y el gobierno es el que aporta los recursos para cubrir los subsidios. Es decir, que estas organizaciones, a pesar de que hay un micrófono prendido, a pesar de que los subsidios, se me fue la paloma, a pesar de que estas organizaciones no tienen acceso a los subsidios cruzados, tienen acceso a los subsidios que ofrece el gobierno para las organizaciones cuyos usuarios están concentrados en los estratos bajos. A pesar de esto, vemos, por ejemplo, que de las organizaciones asociadas a Coacol, solamente el 6% están recibiendo subsidios y solamente el 14% para el caso de Sacori. En cambio, si comparamos esto con las empresas, las organizaciones urbanas, vemos que el 71% están recibiendo los subsidios y en general para todo el país solamente el 11% de las organizaciones comunitarias tienen acceso a estos subsidios. Bueno, con relación al modelo organizacional, vemos que pues el modelo organizacional, o sea, el modelo comunitario, el modelo cooperativo, asociativo de prestar los servicios de agua, pues es un modelo que no está muy apoyado o muy soportado por las leyes y por todo, digamos, el andamiaje legal e institucional en Colombia. Y vemos, esto lo vemos reflejado en, digamos, el nombre que toman las organizaciones comunitarias. Vemos que algunas se llaman empresas, por ejemplo, aquí en el caso de Acuahuitrera, otras sí se llaman, por ejemplo, asociación de usuarios, pero pues hay una gran variedad, o sea, como que no hay mucha claridad de si deben ser organizaciones de usuarios, asociaciones de suscriptores, o si, por ejemplo, en el caso de Tribunas Córcega, ellos pues han adoptado un sistema más híbrido donde se llaman asociación de suscriptores, pero también al final han escogido tener la sigla ESP, que significa Empresa de Servicios Públicos. O sea que están adoptando un sistema más híbrido, a pesar de que el gobierno y toda la regulación está muy enfocada hacia un sistema regulatorio diseñado para empresas. ¿Qué implicaciones tiene para una organización comunitaria que su sistema regulatorio esté diseñado para una empresa que tiene ánimo de lucro? Es bastante significativo. Los costos de producción, teóricamente, mostrarían que las empresas tienen economías de escala y pueden lograr economías por aglomeración, es decir, que tendrían unos menores costos de producción. Pero si comparamos los costos de producción de agua de una empresa comercial con los costos de las asociaciones que estamos estudiando, vemos que los costos son
entre 1/3 y la mitad de los costos de las empresas. Bueno, otro liderazgo muy importante es el que tiene que ver con la dependencia del liderazgo voluntario. Vemos que un número importante de estas organizaciones depende completamente del liderazgo voluntario, es decir, que no se le paga a los gerentes o administradores, mientras que otros tienen un sistema completamente remunerado y otros tienen un sistema parcialmente remunerado. Bueno, una vez se identificaron todas estas vulnerabilidades, lo que hicimos con los acueductos, con los sistemas, fue clasificar esas vulnerabilidades. Y vemos, por ejemplo, cómo las prioridades más altas fueron dadas al acceso limitado a los subsidios, al uso, o sea, una vulnerabilidad institucional, al uso del suelo, que es una vulnerabilidad de la fuente, y a las pérdidas, o sea, el agua no facturada, una vulnerabilidad técnica, por encima de vulnerabilidades como la precipitación. Bueno, y pues de manera bastante interesante vemos que para una organización como Tribunas Córcega, que ya recibe los subsidios del Estado, la prioridad cambia radicalmente. Y entonces allí, para ellos, las vulnerabilidades sí se concentran en las vulnerabilidades biofísicas, como por ejemplo escasa precipitación en la época de verano, época seca, y la longitud en la red. Como estrategias de adaptación, vemos que actualmente las organizaciones se concentran sus esfuerzos en adquirir tierras alrededor de las fuentes para poderlas proteger y ampliar el almacenamiento. Y vemos también de manera bastante interesante que se ve que una estrategia potencial que se quiere ampliar es la adquisición de tierra. También vemos de manera interesante cómo las campañas de sensibilización para uso eficiente del agua también tienen pues un uso potencial significativo, aunque pues bastante menor que las otras estrategias. Estrategias colectivas que se han implementado a partir de este estudio tienen que ver con el monitoreo ambiental y socioeconómico. Hemos empezado a generar datos locales para determinar la disponibilidad y escasez de agua y también para conocer mejor los usuarios y poder determinar cuáles son las necesidades de agua. Bueno, y en cuanto al acceso a los subsidios, también hemos diseñado una estrategia de mejoramiento del sistema contable y hemos empezado el diseño de un manual que ya está disponible en la página web para, con base en las normas legales, poder acceder más fácilmente a los subsidios. Es una especie como de guía. Y también pues hemos empezado a trabajar conjuntamente con los municipios. También iniciamos el diseño de un manual para ayudarle a los sistemas a adquirir predios con base pues, en la ley, que en el caso colombiano es la ley 99, que es la que regula, el artículo 111 regula la adquisición de predios por parte del municipio. Bueno, para finalizar, algunas reflexiones finales. Pues nosotros hemos visto que para las organizaciones comunitarias las vulnerabilidades institucionales y de su modelo organizacional son de igual o mayor importancia que las vulnerabilidades técnicas y de las fuentes, y pues que estas vulnerabilidades afectan la sostenibilidad de las organizaciones comunitarias y sus habilidades de adaptación a situaciones de escasez. Estamos pasando de adaptaciones que van solamente de lo biofísico a adaptaciones que tienen que ver con la capacidad institucional. Para obtener el artículo, que pues toda esta información está ya resumida en un artículo publicado el año pasado, lo pueden bajar de esta página web entrando a programación y a descarga. Muchas gracias.